corazón dispuesto para ti, con un corazón anhelante para ti. Señor, te amamos. Señor, te necesitamos. Necesitamos escuchar tu voz y que tu palabra, Señor, cambie el rumbo de nuestra vida. Y que tu palabra nos establezca, Señor, en fundamentos seguros, Señor. Porque estamos parados sobre la roca es Cristo. Tú eres el Señor en quien está puesta nuestra confianza. Por eso, Señor, queremos seguir adelante. Háblanos al corazón esta tarde, Señor, y ministranos con tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga con su palabra. ¿Está de acuerdo? Bien, abra su Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 35. Diga conmigo, no voy a perder la confianza. Ese es el título del mensaje. No pierdas tu confianza, por supuesto, en Dios. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, grande recompensa, retribución. ¿Por qué fue escrita esta palabra? Bueno, el autor, inspirado por Dios, el autor de la carta a los Hebreos, está escribiendo a los creyentes de aquel tiempo que, como muchos hoy, estos creyentes estaban siendo tentados y persuadidos a renunciar del cristianismo. Los creyentes de aquel tiempo, como los de hoy, muchos el día de hoy también están siendo tentados, están siendo persuadidos a renunciar al cristianismo. Aquellos a los que se les escribió esta carta, debido a las constantes persecuciones y a las muchas necesidades reales que estaban experimentando. Estas necesidades reales lo que les implicaba el hecho de ser cristianos. Ellos eran perseguidos en aquel tiempo por el hecho de ser cristianos. Y por eso estaban siendo ellos tentados a renunciar a la fe. ¿Sí? Estaban siendo tentados a renunciar a su cristianismo, los cristianos de aquel tiempo. Los de hoy, es muy lamentable que los afanes de este mundo, los deleites de este mundo, la religiosidad, pero también las pruebas, las tribulaciones, están tentando a muchos y persuadiéndolos también a renunciar o apostatar de la fe. Y es muy lamentable que el día de hoy muchos están apostatando de la fe. Por lo tanto, la exhortación del autor de la carta a los Hebreos, que no hay certeza quién fue el autor de esta carta, algunos asumen que fue el apóstol Pablo, pero no hay ninguna evidencia hasta hoy. El autor pues dice en Hebreos 10:35, no pierdan su confianza en Dios. ¿Por qué no hay que perder la confianza en Dios? Porque dice ahí el escritor, porque tiene grande galardón, tiene grande recompensa, versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia. Todos digan conmigo, es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia. La paciencia tiene varias traducciones. Dice ahí el autor, os es necesaria la paciencia. ¿Cuántos saben que necesitamos ser pacientes? Todos los días necesitamos ser pacientes unos con otros. El esposo necesita ser paciente con la esposa con el esposo, los hijos con papá y mamá con los hijos, los pastores con las ovejas con los pastores y con los empleadores. Y todos necesitamos ser pacientes para no perder la confianza. Dice el autor ahí pues, porque os es necesaria la paciencia. Y paciencia significa la capacidad de resistencia o de aguante que debemos desarrollar. Pero déjeme decirle que esa capacidad y esa resistencia, o la capacidad de resistencia y aguante, la fuente principal o de donde proviene esa resistencia y ese aguante, no es de nuestras habilidades naturales. La fuente principal de donde proviene la resistencia y el aguante, que es paciencia, vienen de Dios. ¿De dónde vienen? Vienen de Dios, justo en medio de las pruebas y las tribulaciones, que es cuando requerimos paciencia. Pero paciencia también se traduce la perseverancia y la constancia que perdura.
Hoy necesito paciencia, mañana necesito ser paciente, pasado mañana continúo necesitando ser paciente. Los 365 días del año necesitamos ser pacientes. Entonces, paciencia es la perseverancia y la constancia que perdura, que permanece. Pero también paciencia se traduce, escuchen esto, mantener la esperanza. Y esperanza tiene un sinónimo que es confianza. Digan conmigo, la esperanza produce confianza. La esperanza produce confianza. Así que podemos entonces leer Hebreos 10:36 de esta manera. Porque os es necesaria la paciencia, es decir, la resistencia y el aguante, cuya fuente principal es Dios, pero también necesitamos la perseverancia y la constancia que perdura, pero además nos es necesario mantener la esperanza y la confianza en Dios. Confianza en Dios, porque Él es Dios. Porque Él es Rey, porque Él es Señor, porque Él es Dios Todopoderoso, porque Él es el creador de todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para que en todo tenga Él la preeminencia. Por eso necesitamos nosotros depositar nuestra confianza en Dios, no en las cosas de este mundo. Entonces dice ahí el autor, porque os es necesaria la paciencia. ¿Para qué es necesaria la paciencia? Ahí lo dice la segunda parte. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Voluntad de Dios. A veces no nos es muy grato hacer la voluntad de Dios. Pero el hecho de que no nos sea grato o atractivo hacer la voluntad de Dios no significa que no tenemos la responsabilidad de hacer la voluntad de Dios. Tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de hacer la voluntad de Dios. Jesús, enseñando acerca del Padre Nuestro, Él dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Y le digo una cosa, la voluntad de Dios en el cielo es perfecta. Por lo tanto, la voluntad de Dios, que tenemos que caminar en ella, debe de ser perfecta. Los hijos de Dios debemos de caminar en la voluntad de Dios para entonces llegar a un lugar seguro, para entonces estar bajo la protección de Dios de manera segura. Entonces, habiendo hecho la voluntad de Dios, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, dice ahí el autor de la carta a los Hebreos, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? ¿A qué promesa se refiere? Bueno, la respuesta es la promesa de su reposo. El reposo de los hijos de Dios. Cuando andábamos en el mundo, no reposábamos, pensábamos que vivíamos en reposo, pero vivíamos turbados, angustiados, desesperados, en medio de las conductas y de los pensamientos de este mundo. Pero vivíamos angustiados y desesperados, turbados. Nuestra vida no estaba en paz. Pero cuando venimos a los caminos del Señor, entonces ahí se empieza a cumplir la promesa de su reposo. Y la promesa de su reposo viene primero a través de la salvación. Salvación que es por gracia y es por fe. No es por obras. Porque si fuera por obras, pues todos nos gloriaríamos. No es por obras, es por gracia y es por fe. Antes andábamos turbados, angustiados por causa del pecado, pero venimos a los caminos del Señor. Él nos da el beneficio de su salvación. ¿Y cuántos tienen paz en el alma? Tenemos paz para con Dios, porque ha venido la salvación a nuestra vida, porque Él es Dios salvador, porque Él es Dios redentor de toda la humanidad. Él nos salvó por gracia y por fe. Este reposo también viene a través de la paz. Paz que sobrepasa el entendimiento humano y que guarda nuestros corazones, pero no solamente guarda nuestros corazones, sino nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando andábamos en el mundo pensábamos como piensa el mundo, pero venimos a los caminos del Señor, nuestra mente es renovada, nuestros pensamientos son cambiados, son restaurados, y entonces empezamos a pensar como piensa Jesús, como piensa Cristo, como piensa Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque ahora nuestra vida es una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas ya pasaron. Dios las va haciendo nuevas cada día. Así que esta es la promesa del reposo de Dios, que viene primero a través de la salvación, después viene a través de la paz
que guarda nuestro corazón, paz para con Dios. Pero también ese reposo viene a través de la seguridad la seguridad que tenemos de recibir su poder y fortaleza. Escuchen esto, para enfrentar las pruebas, las tribulaciones y las situaciones difíciles a las que todos nos enfrentamos cada día. Ese es el reposo que viene a nuestra vida, que tenemos la fe, la certeza, el poder, la fortaleza de Dios, que Él está conmigo, aún a pesar de las pruebas y tribulaciones que estoy experimentando. La Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos podrá separar del amor del Señor. La tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, nada absolutamente nos podrá separar del amor del Señor. Y eso nos da reposo. Ahí se cumple la promesa del Señor. Reposo que viene también a través de la certeza de un hogar futuro. Es decir, de que un día llegaremos por fin a nuestra morada final. ¿Cuántos tienen esa esperanza? El tener esa esperanza de que llegaremos algún día a nuestra final morada, eso nos da reposo. Yo tengo reposo, porque sé que un día, cuando los días de mi vida terminen en este planeta, tengo un lugar que el Señor fue a preparar para nosotros. No se turbe su corazón, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy también vosotros estéis. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Entonces, dice ahí la Escritura, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Mire lo que dice el versículo 37, porque aún un poquito, no dice poco, dice un poquito, un breve momento, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y esto debe de producir gozo en nuestro corazón. Un poquito, y el que ha de venir vendrá, y yo me quiero ir con él. ¿Cuántos se quieren ir con él? Un poquito solamente, y vendrá y no tardará, dice la Escritura. Pero en tanto Él viene, dice la Biblia, el versículo 38, que el justo por la fe vivirá. ¿Por qué debemos de vivir? ¿Por lo que se ve? No, vamos a vivir por fe. Y luego dice en la segunda parte, y si retrocediere, no agradará mi alma. Dios pues está hablando y está diciéndole a sus hijos que los que retroceden no son de su agrado. Hace unos días platicaba con un hermano que he estado hablando con él, tiene algunos conflictos ahí matrimoniales, y le preguntaba, ¿y cómo vas? ¿Cómo vas caminando en tu vida cristiana? ¿Cómo vas desarrollando tu relación matrimonial? Dice, pues de repente voy dando 2 pasos hacia adelante y 5 para atrás. Le digo, no. Nosotros no somos de los que retroceden, ¿sí? El justo vivirá por fe, porque si retrocedemos no agradamos al Señor. Porque los que agradan al Señor son aquellos que aún a pesar de las luchas, de las continuas situaciones difíciles, marchamos hacia adelante sin perder la confianza, sin perder nuestra confianza en Dios. Versículo 39. Pero nosotros, y aquí el autor le está hablando a los cristianos, pero nosotros, diga conmigo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Cuántos tienen fe? Fe en Dios, fe en su palabra. Dios es veraz, Dios es justo, Dios es recto, Dios es poderoso, Dios es santo, Dios es todopoderoso. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Debemos tener nuestra confianza en Él. Debemos depositar nuestra fe en Él, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que la fe tiene grande galardón, pero también la fe preserva el alma. Versículo 35. Entonces dice ahí Hebreos 10:35, no pierdan su confianza en Dios, la cual tiene grande galardón, grande recompensa, grande retribución. Y escuche esto, esa grande retribución no es una recompensa o una retribución futura, es una recompensa también presente.
Es decir, podemos disfrutar de la bendición de Dios. Hace un momento cantábamos, abres tus manos y colmas de bendición. Porque así es Dios. Dios está listo ahí para que cuando su pueblo levanta sus manos en rendición total a Él, Él no tiene ningún problema en bendecir a su pueblo. Dios es bueno y quiere bendecir a su pueblo. Así que no perdamos pues nuestra confianza en Dios, mis hermanos. Las cosas en este mundo no están muy bien. Las cosas en este mundo no seguirán muy bien. Se pondrán peores. La maldad se está multiplicando constantemente. Pero eso no significa que los hijos de Dios debemos perder nuestra confianza en Dios. Porque si perdemos nuestra confianza en Dios, perderemos el galardón, la recompensa que Dios tiene para nosotros. Pregunta, ¿por qué se pierde la confianza entre las personas? Hay varias razones. A veces perdemos la confianza en las personas porque nos han engañado, porque nos han traicionado. ¿A cuántos los han traicionado? Se pierde la confianza. Se pierde la confianza cuando nos desilusionamos de algo, de alguien, cuando viene decepción, se pierde la confianza. La confianza también se pierde por conflictos que no resolvemos aquí en nuestro corazón. Pero esos conflictos que no se resuelven en el corazón generan amargura, resentimiento aquí en el alma. Y se pierde la confianza. Un esposo puede perder la confianza en la esposa, o la esposa puede perder la confianza en el esposo. Los hijos pierden la confianza en los padres en los hijos. Se pierde la confianza, pero escuche esto. La buena noticia que yo le tengo es que Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Él es Dios fiel. Él es Dios veraz, Él es un Dios verdadero, por lo tanto es un Dios confiable. La Biblia dice en Romanos 3:4, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. La mentira está ligada a nuestro corazón y hay que luchar con la mentira. Dios es un Dios de verdad, no hay ninguna iniquidad en Él. Él es justo, Él es recto. La corrupción no es parte de Él porque Él es santo. Sus testimonios son fieles, sus mandamientos son rectos. Los juicios que Dios hace son juicios justos. Por lo tanto, Dios es un Dios confiable. Debemos depositar nuestra confianza en Él y no perderla. Por eso entonces toma sentido el capítulo 10, versículo 35 de Hebreos, cuando dice el autor, no pierdas tu confianza en Dios. Es posible que estás aquí y vienes decepcionado de alguien, desilusionado de alguien. Tal vez llegaste de otra congregación, tu pastor te desilusionó, te traicionó, te manipuló, yo no sé, pero no pierdas tu confianza en el Señor. De hecho, hay quienes, por causa de los errores que luego, o pecados aún que se cometen en el ministerio, la gente, por no poner sus ojos en el Señor y ponen sus ojos en el hombre, se retiran de los caminos del Señor y no quieren volver a saber nada más de lo que huela a cristianismo. Y dicen, yo no quiero saber nada de lo que huela a cristianismo, de lo que tenga que ver con el cristianismo, porque todos los pastores son iguales, todos los ministros son iguales, todos los cristianos son una bola de hipócritas. Y entonces quedan vacunados contra el cristianismo, ya no quieren saber nada y se van al mundo. No pierdas tu confianza en el Señor, que tiene grande galardón. Una vez que el autor exhorta pues a no perder la confianza en Dios y a perseverar para la preservación del alma hasta que Cristo se manifieste, entonces, si es hasta entonces que da una definición de lo que es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Voy a volver a mencionar estos versículos que vimos la semana pasada. Hebreos 11:1. De hecho, este mensaje y el de la semana pasada están muy ligados. Porque el que no tiene fe pierde su confianza en Dios porque no conoce a Dios. Entonces, una vez que el autor de los Hebreos
Dice a los cristianos que debemos de perseverar para la preservación del alma. En el capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hablamos ya de dos palabras claves en el mensaje: certeza y convicción. Dos palabras que ya estudiamos. Certeza, que se traduce estar debajo, estar apoyado, estar de pie, que significa estar bajo la poderosa mano de Dios. ¿Estar dónde? Bajo la poderosa mano de Dios. Pero también certeza significa estar bajo y apoyado el poder de Dios, el poder de los dichos y mandamientos de Dios. Pero también fe es certeza, que significa estar de pie por la palabra de Dios. Yo estoy de pie el día de hoy por la palabra de Dios, que me infunde fe, me infunde confianza en el Señor. Fe es estar de pie confiando en las promesas de Dios. No te dejaré, no te desampararé, le dijo Dios a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. No los dejaré huérfanos, les mandaré al Consolador, al Espíritu que los guiará a toda la verdad. Esas son las promesas en las que debemos de confiar en el Señor, y las promesas de Dios nos mantienen de pie. Por eso hay que estudiar la Biblia, por eso hay que memorizar las promesas de Dios, para que cuando vienen las pruebas o vienen las tentaciones, podamos resistir cualquier prueba, cualquier tentación, como lo hizo Jesús. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. ¿Sí? Fe es estar de pie, seguros que somos hijos de un nuevo pacto. Somos hijos de un nuevo pacto. Así que la fe es certeza, es estar debajo, estar de pie. Certeza también, escuchen esto, mis hermanos, es desarrollar la virtud de la confianza. Confianza que lleva a los hijos de Dios a mantenernos bajo la protección de Dios. Y si tú y yo tenemos esa certeza de que aún a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, a pesar de lo que está sucediendo a nuestro alrededor en el mundo entero, si tú y yo tenemos la certeza de que estamos bajo la protección de Dios, entonces eso infunde en nuestra vida, en nuestro corazón, seguridad. Y no perderemos nuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Cuántos tienen fe? Certeza de Dios. Y estamos de pie. Pero también fe significa que es convicción, dice ahí, es la certeza y la convicción. Y convicción dijimos que se traduce convencer. Así que convicción también se traduce convencer. Y convencer es la obra que hace el Espíritu Santo cuando un pecador es confrontado con su pecado, y llega el Espíritu Santo y lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces vuelve sus ojos a Dios, se arrepiente de todos sus pecados y empieza a caminar en los caminos del Señor. Pero también convicción viene a los hijos de Dios, que el Espíritu Santo que ya mora en nuestros corazones nos convence. ¿Nos convence de qué? De muchas cosas, de que tenemos una esperanza eterna en el reino de Dios. Yo estoy convencido de que tengo una esperanza de vida eterna cuando esté con Él. ¿Cuántos tienen la misma esperanza? Pues es la esperanza que nos debe de mantener de pie, firmes, estables ahí con el Señor, sabiendo que cuando nuestros días terminen en este mundo, que venga el Señor, iremos por toda una eternidad a pasarla con Él. Yo quiero estar allá con Él. Así que la vida cristiana, mis hermanos, se vive por convicciones y no por prohibiciones. ¿Cuántos tienen convicciones? Fe es certeza y es convicción de lo que no veo. Así que la fe es la certeza que da convicción para creer lo que no se ve. ¿Cuántos creen lo que todavía no vemos? Todavía no vemos el reino de los cielos en su plenitud, pero tenemos una certeza, tenemos una convicción de que estaremos allá, porque Dios lo prometió, porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Porque cuando Él dice una cosa, Él lo cumple. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo y Él lo hará, porque todas las promesas en Él son sí y amén. Y si Él dijo que pasaríamos por toda una eternidad en su presencia, Él lo va a cumplir. Así que no perdamos nuestra confianza. Fe es certeza que da convicción para creer lo que no se ve. La Biblia dice que Moisés se mantuvo y se sostuvo en su fe como viendo al invisible. Y la fe que tenía Moisés no es diferente a la fe que tú y yo debemos de tener.
Por la fe, dice la Biblia en Hebreos, que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Renunció a los deleites temporales de este mundo porque tenía puesta su mirada en el galardón. Ahí es donde debe de estar puesta nuestra mirada. Porque si nuestra mirada la ponemos en las cosas de este mundo, mis hermanos, vamos a perder la confianza. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ahora, ¿cuántos saben que se puede ver al invisible, al que no vemos? No lo vamos a ver en toda su plenitud, pero podemos verla a través de los ojos de la fe. Es a través de la fe. Podemos verlo a través de su palabra. Podemos sentir que Él nos abraza, que Él nos ministra. Cuando estamos tristes, angustiados, desesperados y nos establecemos en su presencia, usted y yo podemos sentir cómo Él viene y nos abraza y nos consuela y nos fortalece. Y es de esa manera que podemos ver a través de la fe al invisible. Y podemos sentirlo aquí en nuestro corazón, que Él nos abraza, que Él tiene cuidado de nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios, mis hermanos, porque es necesario, dice Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de todos los que le temen. Así que no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Uno de los amigos de Job, llamado Zofar, él le dijo a Job, en medio de una situación difícil a la que se había enfrentado Job, en el capítulo 1 y los siguientes capítulos. En el capítulo 11, uno de estos amigos de Job, llamado Zofar, le dice: Job, ¿tendrás confianza? Porque hay esperanza. ¿Cuántos tienen confianza porque hay esperanza? Las mismas palabras que este hombre le dijo a Job son palabras que podemos hacer reales en nuestra vida. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor, dice el capítulo 11, versículo 18. Mirarás alrededor y dormirás seguro. ¿Cuántos duermen bien? A pesar de lo que vemos a nuestro alrededor. ¿Qué se ve alrededor? Tragedia, problemas, drogas, sexo. Muchos problemas vemos alrededor. Pero dice ahí la Biblia: tendrás confianza, hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no habrá quien te espante. Esta palabra o esta expresión, mirar alrededor, el hebreo lo traduce como un mirar cuidadosamente a nuestro alrededor, todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando. Debemos estar atentos a lo que está sucediendo alrededor para mantener nuestros ojos puestos en Jesús, ¿sí? El autor y consumador de nuestra fe, como cantábamos hace un momento. Pero necesitamos estar mirando qué es lo que hay alrededor para estar alertas. ¿Qué le están enseñando a tus hijos en la escuela? ¿Qué está sucediendo en las redes sociales? ¿Por qué los jóvenes están suicidando? ¿Por qué los jóvenes están cayendo en las garras de la drogadicción? ¿Por qué los adultos y las mujeres y adultos están cayendo en las garras de la pornografía? ¿Por qué? Necesitamos estar alertas, necesitamos estar cuidando nuestra morada, que es este templo del Espíritu Santo. Mirar cuidadosamente a nuestro alrededor, y a pesar de lo que vemos que está pasando, mis hermanos, debemos estar seguros sin perder la confianza en nuestro Dios, porque Él es Dios todopoderoso y en su mano estamos todos guardados. Sí. Dice la Biblia en Proverbios 14:26 que el temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y hay esperanza que tienen todos los hijos de Dios. En el temor de Jehová hay y está la fuerte confianza. ¿Qué es temor de Dios? ¿Qué no es reverencia a Dios? Honrar a Dios, agradar a Dios. Cuando tú vives honrando a Dios, agradando a Dios, reverenciando a Dios, en ese reverenciar y honrar a Dios tendrás confianza y habrá esperanza para los hijos de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16, vamos ahí. Mire las palabras de Pablo hablando acerca del vivir por fe y no por lo que se ve. ¿Cómo vives tu vida cristiana? ¿Por lo que ves o por fe?
Diga por fe, aunque sea por fe. Hay que vivir la vida cristiana por fe. Y yo sé de lo que le estoy hablando. Y yo sé que usted sabe de lo que estoy hablando. Hay que vivir la vida cristiana por fe, mis hermanos. Mire lo que escribió Pablo, 2 Corintios 4:16. Por tanto, es decir, a pesar de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, todo lo que adversamente y negativamente se ve, por tanto, no desmayamos. Cuando una persona desmaya, su fe está débil. Hay diferentes niveles de fe. Hay una fe que Dios da, a todos Dios nos ha dado fe. Pero esa fe se va desarrollando y va madurando en la medida que esa fe está siendo sometida a prueba. ¿Está siendo sometida a qué? A prueba. Nuestra fe debe de ser sometida a prueba para que madure. Entonces, una persona que desmaya es porque su fe está desmayando también. Su fe está débil. Hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por tanto, no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se debe de ir renovando cada día. ¿Cómo nos renovamos cada día? Cuando estamos en su presencia, mis hermanos. Viendo la televisión, pegados en el internet, no se va a renovar tu espíritu y tu ser interior, mi hermano. La fe no va a venir por el hecho de estar pegados en una televisión o estar pegados ahí en el internet. No obstante, el ser interior se va renovando día con día, se van haciendo nuevas las cosas en nuestro ser interior, versículo 17. Porque esta leve tribulación, estamos viviendo en este mundo y estamos todos atravesando por diferentes situaciones que crean tribulación en algunos, desesperanza, desconfianza. Pero dice Dios, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Todo esto que estamos viendo a nuestro alrededor es temporal, se va a acabar. Pero escuche cómo termina el versículo 18. Pero las que no se ven son eternas. ¿Cuántos ven las moradas de Dios? No se ven. Yo no las veo. Pero sí creo que Jesús fue a preparar una morada para mí. No miro las moradas terrenales, pero sí hay que mirar las moradas celestiales. Esas son eternas. Y esa es nuestra esperanza. Y eso produce fe y eso produce seguridad. Y eso nos da confianza para decir, voy a seguir adelante. Aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de que se presente el desánimo, la dificultad, la necesidad, voy a seguir adelante. No voy a permitir que el enemigo me desanime. Voy a continuar adelante sin perder la confianza, sin desmayar. Voy a seguir hasta el final, porque nos espera la corona de justicia que el Señor nos dará. Así que debemos aprender, mis hermanos, a desarrollar la capacidad de ver más allá de lo físico, de lo terrenal. Pero necesitamos aprender a ver lo espiritual. Y para ver lo espiritual se requiere fe. Es mediante la fe, es por la fe y la confianza que tengo en Dios y en su palabra y en sus promesas que puedo ver las cosas que no se ven. Los creyentes podemos ver más allá de lo temporal, de lo que se está desgastando a través de la fe. ¿Cuántos saben que los días de este mundo están contados? Están contados los días de este mundo. Las señales que Jesús habló de su segunda venida ya las estamos viendo frente a nuestros propios ojos. Ya las estamos viendo. Muchos aún a pesar de que ya estamos viendo las señales de las que Jesús habló, que nos hablarían que su segunda venida estaba pronto, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y estamos viendo ya las señales. Pues bueno, todavía hay muchos que están viendo las señales y se siguen deleitando en el pecado. Espero no sea su caso. Y si acaso fuese su caso, hoy es buen día para arrepentirnos. Algunos otros
se siguen deleitando en las cosas de este mundo y algunos otros jugando al cristiano. Aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántos se quieren ir con él? Bueno, no hay que jugar más al cristiano. Hay que ser cristianos genuinos, auténticos. Que si dices que crees en Dios, hay que creer en Él, tengas o no tengas, haya provisión o no haya provisión. En medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento, hay que creer en Él, hay que confiar en Él. No pierdas tu confianza, que tiene grande galardón, dijo el autor de los Hebreos. No pierdas tu confianza. El Señor no retarda su promesa, dijo el apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Vamos ahí, acompáñeme a esta escritura. Segunda de Pedro 3:9. Mire qué verdad tan tremenda la que está revelando el apóstol Pedro y que nos habla de la segunda venida del Señor. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de su advenimiento. Según algunos la tienen por tardanza, aquellos que están jugando al cristiano, aquellos que se siguen deleitando en el pecado, que dicen, no pasa nada, todavía hay tiempo. No estés tan seguro de que hay mucho tiempo, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Miren cómo hasta Dios tiene paciencia de nosotros. Os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad del Señor, obtengáis la promesa. Pero Dios es paciente con nosotros. Es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno muera, que ninguno se eche a perder, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos de los padres de familia que tienen hijos quieren que sus hijos se vayan al infierno? Bueno, hay que tomarnos el tiempo para hablarles de estos versículos. Ay, no, es que se van a asustar. Es que eso es lo que dice la Biblia. Dios es paciente. No quiere que ninguno muera, que ninguno se eche a perder, que ninguno se vaya al mundo, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cual los que hay en este mundo ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas, serán fulminadas. Déjeme decirle que sin que esto sea algo que está realmente confirmado, dicen algunos teólogos estudiosos de la Biblia que cuando Pedro está escribiendo esta palabra, él estaba afirmando o profetizando que la destrucción de la tierra vendría a través de una guerra atómica entre las naciones. ¿Qué tan cierto será eso? Bueno, ¿sabe usted cuántas bombas nucleares existen hoy en la actualidad en diversas naciones del mundo? ¿Sabe usted cuántas hay? Más de 15,000 bombas atómicas. Casi 15,600 bombas atómicas en las diferentes naciones del mundo, que están así, están una contra la otra, esperando el momento de lanzar cualquier bomba atómica y destruir y acabar con todo este planeta así, en un instante. Bueno, déjeme decirle que hablar de las profecías o de lo profetizado acerca de los acontecimientos finales no debe de producir en nosotros temor, porque algunos tiemblan. ¿Y cómo se acabará el mundo? Bueno, aquí Pedro dice muy claramente: los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, estas profecías no deben de infundir temor, ¿o sí? ¿Qué deben de producir en el corazón de los hijos de Dios? Gozo. ¿Cuántos se gozan porque los días de este mundo están contados? ¿A cuántos les da gusto? No a todos, no a todos.
Mire lo que dijo Jesús respecto al tema. Debe de motivarnos cuando leemos los acontecimientos finales, las cosas que sucederán en los días finales, deben de motivarnos a cambiar nuestra conducta, arrepentirnos de nuestros pecados, vivir como Dios quiere que vivamos, como verdaderos hijos de Dios, que no andemos jugando al cristiano, ¿sí? Porque Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Mire lo que dijo Jesús, Lucas 21:25. Dice entonces, dice Jesús, habrá señales en el sol. Déjeme decirle que el calentamiento global que se está experimentando en este mundo no es ninguna casualidad, son señales del sol. ¿Sí sabía eso? Habrá en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia, vendrá en la tierra angustia de las gentes. ¿Cómo vive la gente hoy? Angustiada, desesperada, atribulada, porque no conocen a Dios. Es inconcebible que un hijo de Dios que conoce a Dios vive en angustia y en desesperación, sin confiar en Dios. Claro, la angustia, la desesperación vienen porque todavía estamos en esta naturaleza humana. Pero esa angustia y esa desesperación debe de eliminarse por causa de lo que conozco de Dios, por su palabra. Entonces dice ahí, en la tierra vendrá angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. ¿Cómo vendrá Jesús? Con poder y con gran gloria. ¿Cuántos quieren verlo? Viene con poder y con gran gloria. Por lo tanto, no pierdas tu confianza, que tiene grande galardón. Él vendrá con poder y con gran gloria, y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, señales en el sol, señales en la luna, señales en las estrellas, el bramido del mar, las olas, los hombres desfalleciendo por temor, los cielos conmoviéndose, las potencias de los cielos conmoviéndose, dice Jesús. Cuando veas que estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué significa erguíos y levantar la cabeza? Firmes y con la cabeza en alto, diciéndole al Señor aquí: Señor, presente, aquí estoy listo para irme contigo. Por lo tanto, mis hermanos, toma sentido Hebreos 10:35. No pierdas pues tu confianza en el Señor, que tiene grande galardón. Él va a venir. Los acontecimientos finales, lejos de producir temor, mis hermanos, deben de producir gozo, porque nuestra final redención está cerca. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Sigamos leyendo 2 de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros? Le está hablando a los cristianos, a los hijos de Dios, a los que han sido lavados por la sangre de Cristo, a los que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice: ¿cómo no debéis ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? Estilo de vida, un estilo de vida que honre a Dios, un estilo de vida que glorifique a Dios, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, escuche lo que esperan los hijos de Dios: cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El reposo de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios. Allá no va a haber enfermedad, allá no va a haber tribulación, allá no va a haber angustia, allá no va a haber celos, allá no va a haber nada, allá no se pagan cuentas, allá no se paga nada.
Allá lo único que vamos a estar haciendo es alabando y adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Alfa, el Omega, al principio y al fin, al que era, al que es y el que ha de venir. El único que merece toda la alabanza, toda la gloria, todo el honor. Su nombre es Jesús y está sentado a la diestra del Padre. Él es el único que merece la gloria. Y eso estaremos haciendo allá con Él, alabándole, adorándole, exaltándole, reconociendo su majestad, reconociendo su autoridad en nosotros. Yo quiero estar en ese lugar y decirle a este mundo: adiós, mundo cruel. Segunda de Pedro 3:14, seguimos leyendo. Por lo cual, oh amados, dice el apóstol Pedro, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Estando en espera, esta expresión da un sentido de urgencia, de darnos prisa, de estar ocupados, procurando cada día con toda diligencia ser hallados por Dios sin mancha, irreprensibles y en paz. Como las 10 vírgenes, 5 vírgenes prudentes y las otras 5 andaban jugando al cristiano. Cuando vino el novio, las 5 imprudentes se quedaron fuera. Yo no quiero estar fuera. Bueno, sabiendo que estas cosas han de ser así, procuremos cada día vivir para que cuando Él venga seamos hallados sin mancha, irreprensibles, que nadie tenga nada malo que reprenderte, y en paz. ¿Cuántos tienen paz? Paz para con Dios y paz con la gente que nos rodea. Paz para con Dios. Entonces dice el autor de los Hebreos: no pierdan pues vuestra confianza en el Señor, la cual tiene grande galardón. ¿Cuántos tienen confianza en Dios? ¿De veras usted tiene confianza en Dios? ¿Ha depositado plenamente su confianza en Dios? ¿Sí o no? Bueno, escuche esto entonces. Un principio: el nivel de tu confianza en Dios estará determinando cuánto tú conoces a Dios. Hay quienes me dicen a mí: yo conozco a Dios, pero les vienen las pruebas y las tribulaciones y se turban y se enojan y reniegan contra Dios y le reclaman a Dios. Hoy en la mañana, estando por allá en casa de oración Anaheim, estaba yo compartiendo de la prueba y la tribulación que experimentaron Pablo y Silas. Que andaba una jovencita ahí con un espíritu de adivinación que constantemente los molestaba y decía: estos son siervos del Dios Altísimo que proclaman el camino de la salvación. Y Pablo se voltea y le dice: en el nombre de Jesús eres libre. Y por haber liberado a una joven con espíritu de adivinación, los agarraron, los prendieron, los azotaron, los metieron en el calabozo de más adentro, los pusieron con cadenas. Pero dice la Biblia que ellos tenían mucho, Pablo y Silas tenían muchas razones para reclamarle a Dios, para quejarse contra Dios, para decirle al Señor: Señor, somos tus siervos, somos siervos del Dios Altísimo. Esta mujer no dijo una adivinanza, esta mujer dijo una verdad. Somos siervos del Dios Altísimo y estamos proclamando el camino de la salvación. Ella dijo la verdad. Mira, Señor, en la condición en la que ahora estamos, nos han azotado, nos golpearon, estamos metidos en un calabozo maloliente y frío, y por si fuera poco nos han aprisionado con cadenas. Él tenía muchas razones para quejarse de Dios y reclamarle a Dios, pero no lo hizo. Dice la Biblia que entonces Pablo y Silas, orando al Señor y cantando himnos a Dios, los presos los oían. ¿Qué hacían los presos? Los oían y se habían dado cuenta que los habían azotado y se habían dado cuenta que los habían maltratado. Pero los presos, ¿qué oían? Oían oraciones y oían cantos de alabanza para el Dios que ellos sabían que podía librarlos. Pregunta: en medio de tus pruebas, tribulaciones, necesidades, aflicciones, adversidad, tinieblas que estás viviendo, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que la gente oye
que sale de tu corazón. Alabanzas a Dios, oraciones a Dios, donde tú le dices: Señor, voy a confiar en ti porque eres Dios todopoderoso, porque yo sé que tienes mi vida en tus manos. ¿Eso es lo que sale de nuestra boca? ¿O sale queja? ¿O sale reclamos al Señor? Entonces, el nivel de tu confianza en Dios estará determinando cuánto conoces a Dios. El que conoce a Dios va a decir: Señor, bástate mi gracia. Va a poder reconocer la gracia de Dios. Y va a poder decir como Pablo dijo: Señor, tu gracia me basta. 3 veces he orado a ti que me quites este aguijón y no me lo has quitado. Y Dios decidió determinantemente no quitárselo, pero a cambio de quitarle el aguijón, le dio la gracia para soportar el dolor en medio de la aflicción. Esa es la gracia que necesitamos, que en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, usted y yo podemos decir: Señor, estoy atribulado. Señor, estoy sufriendo, pero tu gracia me basta. Conocer a Dios es saber quién es Él. ¿Usted sabe quién es Él? ¿Sí sabe quién es Él? Él es Dios todopoderoso. No es un Dios, no es decir, pues saber si Dios tiene poder. Él es el poder. Conocer a Dios es poder reconocer que Él mismo es la autoridad. Conocer a Dios es reconocer que Él es soberano y puede hacer lo que quiera con quien quiera. Conocer a Dios significa que Él es omnipotente. No hay nada absolutamente que Él no pueda hacer. Conocer a Dios significa poder entender que Él puede hacer lo que Él quiera hacer con sus hijos. Él puede hacer lo que quiera sobre su creación. Todos somos la creación de Dios. Es más, el hombre es la corona de la creación de Dios. Usted y yo somos la corona de la creación de Dios. Entonces debemos reconocer sus atributos. Conocer a Dios significa conocer sus atributos. Conocer a Dios significa conocer su soberanía. Conocer a Dios significa conocer su perfecta voluntad para mi vida. Eso es conocer a Dios. Porque hay quienes dicen: sí, conozco a Dios, pero hago mi voluntad. Así no funciona. Conocer a Dios, cuando tú dices que conoces a Dios, tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros, pero todo está sujeto a su soberanía y está todo en el centro de su perfecta voluntad. Sin embargo, el día de hoy, tristemente, todavía hay quienes, en lugar de confiar en ese Dios todopoderoso, están confiando en el hombre. Pero hay una sentencia que la Biblia establece, hablando Dios a través del profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 5, dice la Biblia: maldito el hombre, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Será como la retama. La retama era un árbol desnudo que no tenía ramas, que no producía fruto. Dice Dios entonces a través del profeta Jeremías: el que confía en el hombre es maldito, pero también será como el árbol desnudo, el árbol que está despojado, el árbol que no produce fruto en el desierto. No verá cuando viene el bien de Dios, sino que morará en los sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Así será el que confía en el hombre. Por eso, mis hermanos, nuestra confianza debe de estar depositada en el Señor. No pierdas pues tu confianza, que tiene grande galardón, dijo el autor de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 35. Y espero que a estas alturas usted ya se haya memorizado este versículo. Hebreos 10, 35. Porque el que confía en el hombre va a tener problemas, va a andar en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? No hay nada en el desierto. En el desierto se pierde la esperanza, pero en la presencia de Dios hay esperanza. En el desierto se pierde la confianza, pero en la presencia de Dios hay confianza. ¿Sí? Pero luego el versículo 7 habla del contraste. El profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 7 dice: pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Dios, porque será como el árbol plantado. Mire el contraste que hace entre la retama
o el árbol que no produce frutos, que está en el desierto, por causa y el resultado de que el hombre confía en el hombre. Mire el contraste: el que confía en el Señor será como un árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿De cuál de los dos árboles eres tú? ¿Del que está en el desierto y no produce fruto, o del que está ahí en medio del desierto pero está confiando en el Señor y está produciendo fruto cada día? La confianza en Dios, pues, mis hermanos, es una virtud que todo creyente debemos aprender a desarrollar como consecuencia de experimentar la manifestación de los atributos de Dios en mi vida. Dije lo siguiente: la confianza en el Señor es una virtud que los creyentes debemos aprender a desarrollar como consecuencia de experimentar la manifestación de los atributos de Dios en mi vida. Por ejemplo, confianza en Dios surge cuando lo que es imposible para el hombre es posible para Él, porque Él es omnipotente. Y ahí se produce confianza. Confianza viene que aunque no lo vemos, sabemos que Él está ahí, porque Él es omnipresente. Sí sabía que Él es omnipresente. No lo puedo ver, pero sé que Él está aquí. Lo puedo sentir en mi espíritu, porque Él es espíritu. Y yo tengo el Espíritu de Dios, que conectado al Espíritu de Dios puedo sentir su presencia. No lo puedo ver, pero Él es omnipresente. Confianza en Dios surge cuando hay algo que no sabemos, pero Él nos lo revela porque Él es omnipresente. Confianza surge cuando, a pesar de lo negativo, de los pronósticos, Dios dice en su soberanía, Él desea impartir sanidad cuando la ciencia ha dicho estás desahuciado. Él en su soberanía, Él puede impartir sanidad al cuerpo, pero mucho más aún, Él puede impartir sanidad al alma, porque dice la Biblia que Él es el Dios de toda sanidad. Él es Dios sanador, la sanidad está en Él. Confianza en Dios surge cuando, a pesar de que no lo merecemos, cada día Él se muestra en nuestras vidas amoroso, compasivo y misericordioso. Si no fuera por la multitud de sus misericordias, ya hubiésemos sido consumidos, mis hermanos. Pero confianza se genera en nuestra vida cuando podemos entender que hoy yo desperté y abrí mis ojos y vi la creación, vi la luz de este nuevo día por causa de su misericordia. Confianza viene cuando de manera sobrenatural Él provee para nuestras necesidades cuando no hay, porque dice la Biblia que Él es proveedor de todas las cosas. Cuando no tengo paz, Él me da paz. Cuando hay tristeza, Él convierte la tristeza en gozo. Cuando estoy desanimado, Él me consuela. Cuando algunos no nos aman, Él nos ama porque Él no cambia. Él ha derramado su amor en nosotros abundantemente. Así que debemos depositar nuestra confianza y en Dios por causa y al resultado de que experimentamos la manifestación de los atributos de Dios en mi vida. Si yo puedo confiar en Dios cuando puedo ver que Él provee para mis necesidades, porque Él es proveedor. Sí. Pero debo decirle que hay otro lado. Sí. El enemigo está muy interesado en producir en nosotros temor e inseguridad. De hecho, una de las armas favoritas que le han dado mucho resultado al enemigo es el temor. Hoy muchos tienen temor acerca de lo que les depara el futuro. ¿Qué será mañana? Se preguntan, y viene el temor. Algunos otros les ha venido el temor por causa de la situación económica que posiblemente están viviendo, y les viene el temor. Algunos más tienen temor a las deportaciones. ¿Qué va a pasar si me deportan? Muchos tienen temor de que los hijos se pierdan en las drogas y en la maldad de este mundo, y surge temor. Son cosas que surgen en la carnalidad de esta humanidad, en la carne, en esta materia. Pero escuche bien, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu.
Algunos otros tienen temor a una enfermedad que los lleve a una muerte prematura. Y dicen, es que mi abuelita tuvo cáncer y murió de cáncer. Yo creo que yo voy a morir de cáncer. Pues si esa es tu fe, cuidado, porque Dios te pueda tomar la palabra. ¿Qué no dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es? Las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo se rompe cualquier maldición. En Cristo se rompe cualquier problema genético que haya en nuestra vida. Se rompe en Cristo porque Él es poderoso, porque Él es soberano. ¿Sí? Ahora, no ganamos nada con atemorizarnos, ¿o sí? Lo único que vas a ganar es angustiarte, desesperarte, perder la confianza. Eso es lo único que se gana. Es más, el temor nos priva de la paz interior, nos aprisiona como en una celda de preocupación constante. ¿Y qué será mañana? Jesús nos da la respuesta a lo que será mañana, y con su palabra Él nos da aliento para descansar en Él. Mire lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. ¿Quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y no se está refiriendo a este codo, Era una medida de longitud que equivale más o menos a 47 centímetros, un codo. ¿Quién de vosotros, dice Jesús, quién de ustedes, por mucho que se afane, por mucha fe que tenga, puede añadir a su estatura 47 centímetros? ¿Habrá alguien? Levante la mano. Solamente Dios, porque Él es Dios poderoso. Él es el único que puede hacer de la nada, puede crear algo nuevo, porque Él es creador de todas las cosas. Sí. Y sigue diciendo, así que no se afanen por el día de mañana, no se preocupen, no pierdan su confianza que tiene grande galardón, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Entendió la palabra de Jesús? Mire cómo dice en otra versión estos mismos versículos, hablando Jesús. Dice así la otra versión. Creo que es palabra de Dios para todos, o Dios habla hoy, una de las dos. Mire cómo dice esta versión. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir 47 centímetros a su estatura? ¿Quién de ustedes puede añadir una sola hora al curso de su vida? Por lo tanto, no se angustien por el día de mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Pero cuando esos problemas aprendemos a sobrellevarlos y a lidiarlos conforme al pensamiento de Dios, confiando en el Señor, entonces vamos a poder saber qué hacer con los problemas y no angustiarnos. Así que en lugar de permitir que el temor nos aprisione, permitamos más bien que el amor de Dios, que es un amor perfecto, eche fuera el temor. Primera de Juan 4, 17 y 18 dice, en esto se ha perfeccionado, ha madurado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No pierdas pues tu confianza en el Señor, que tiene grande galardón. Déjeme decirle que los cristianos hacemos lo que hacemos porque creemos lo que creemos. Usted hace según lo que cree. ¿Sí se entendió? Nuestras acciones son el resultado de nuestras convicciones. Sí. Por lo tanto, la clave en nuestra vida está en lo que creemos y en lo que confiamos. ¿En qué crees y en qué confías? Si es en el Dios de la Biblia, vamos bien y llegaremos al lugar seguro. Pero si tú estás confiando y estás creyendo más en el hombre que en las criaturas antes que al Creador, estás en problemas, estamos en problemas. Si alguien deposita su confianza en el Dios de la Biblia,
no perderá su confianza, y esa confianza que no pierda recibirá grande galardón. ¿Entendió el mensaje? Oremos al Señor y pidámosle que Él nos fortalezca con el poder de su fuerza. Que cuando venga el desánimo, cuando venga la prueba, cuando venga la situación difícil, podamos agarrarnos de la mano de Dios, podamos tomarnos de la palabra de Dios y no soltarnos de ella. Estar ahí reteniendo el consejo de Dios. Ponte de pie y vamos a levantar nuestras manos a Él y vamos a decirle: yo creo que eres Dios. Abre tus labios, iglesia, y empieza a declarar los atributos de Dios. Yo creo que eres Dios. Y no solamente creo que eres Dios, eres el creador de todas las cosas. Y eres todopoderoso. Levanta tus manos y empieza a hablar los atributos de Dios, los atributos que conoces. Y dile: Señor, sé que eres Dios. Sé que has creado todo lo que vemos a nuestro alrededor y lo creaste por el poder de tu palabra. Eres Dios y eres proveedor de todas las cosas. Eres un Dios confiable. Eres el Dios de toda sanidad. Eres el Dios de toda gracia. Eres Dios eterno. Abre tus labios, iglesia, y empieza a clamar al Señor y empieza a decirle: por lo tanto, Señor, como eres ese Dios en el cual está depositada mi confianza, no la voy a perder, porque sé que tiene grande galardón. Señor, aquí estamos con nuestras manos alzadas hacia ti, declarando con nuestra boca lo que dice tu palabra: que tú eres el Señor, que tú eres Rey, que eres Dios justo, que tus mandamientos son rectos, que convierten el alma. Tú eres Dios, eres mi castillo, eres mi fortaleza, eres mi lugar seguro, eres mi refugio. Eres el Señor de mi vida. Me rescataste de la vana manera de vivir en la que vivía. Abre tus labios, iglesia, y dile: por lo tanto, no voy a perder mi confianza, que tiene grande galardón. El temor no tiene parte ni autoridad sobre mi vida. El temor es echado por el poder del amor de Dios que ha sido derramado en mi vida, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Aquí estamos rendidos a ti, rendidos ante el Dios de toda creación, al Dios de toda gracia, al Dios de todo poder. Señor, pone en nosotros esa seguridad que debemos tener cada día en tu palabra, en el consejo de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos, nuestra mirada en ti, que eres el autor y el consumador de nuestra fe. Oh Dios altísimo, el que no podemos llegar a través de méritos humanos, porque eres altísimo, porque eres majestuoso, porque eres Rey, porque eres Señor. Gracias, gracias, Señor. Ayúdanos cada día, fortalece nuestra fe, Señor. Que nuestra fe sea sometida a toda prueba según tu perfecta voluntad, según tu soberanía, Señor. Oh Dios, queremos ser verdaderos discípulos tuyos, que en medio de la prueba, en medio de la tribulación, Señor, podemos entonces confiar en ti, Señor, y no confiar en las cosas de este mundo, Señor. No perderemos nuestra confianza, porque tiene grande galardón, porque tú prometiste que un poquito y el que ha de venir vendrá, pero el justo por la fe vivirá. Porque si retrocedemos, entonces no agradamos tu alma, Señor. Pero, Señor, queremos decirte en esta hora que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, pero sí somos de los que tenemos fe para la preservación del alma. Así que, Señor, tenemos fe. Aumentanos la fe, Señor, en el nombre de Jesús, para creer y confiar, Señor, que tú tienes en control todas las cosas. Que si tu hijo, tu hija todavía no conocen al Señor, dile al Señor: Señor, yo creo que yo y mi casa serviremos al Señor. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Señor, creemos en tus promesas. Creemos que tú cumplirás, Señor, en tu momento. Cumplirás la promesa para mi familia, Señor. En el nombre de Jesús nos establecemos en tu palabra, porque tu palabra nos da seguridad. Porque en tu palabra estamos seguros, Señor. Gracias, gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Abre tus labios y dile: yo y mi casa serviremos al Señor. Aunque no ves a tu esposo, aunque no ves a tu esposa, quizá no ves a tus hijos todavía en los caminos del Señor, pero háblalo por fe, decláralo con convicción, con certeza, con convicción de que no se ve. Dile al Señor: yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias, Señor. Gracias por producir en nosotros esa fe, por aumentarnos la fe, Señor, por darnos la seguridad de tu palabra. Gracias, gracias, Señor. No queremos perder, pues, la confianza que tiene grande
galardón, Señor. A ti la gloria, la honra y todo el honor. Y la iglesia del Señor dice amén. Así sea. Dele un aplauso fuerte de alabanza al Rey. Gracias, Señor. Aleluya.